Buenos días, jóvenes del grupo de 8AS de los sábados, octavo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. Esta es la segunda semana de la clase de Derecho Agrario y, por lo tanto, de nuestro módulo mensual. Ya tienen en plataforma su síntesis con su cuestionario. Recuerden cómo se está contestando el cuestionario. Está la síntesis, está su glosario. En el glosario ya avanzamos otras letras del abecedario para que estudien. Y la ley agraria, otros 40 artículos, del 41 al 80. Profe, una pregunta. ¿Sí? En cuestiones de asistencia, ya no alcancé pues a ponerle clic, pero pues aquí he estado Bueno, al pendiente. no, miren, lo de la asistencia. Por la cuestión de la hora, porque la plataforma está configurada para el horario de Chiapas, según tengo entendido. Nuestra clase, si vemos según horario de Chiapas, sería de 8 a 10, pero como estamos Ok. adelantados una hora, es de 9 a 11, horario Quintana Roo. Como les pongo en el Zoom, cada vez que les pongo el aviso de la clase, les pongo horario de Quintana Roo. Bueno, para que no tengan ningún problema y no estén con si la hora de allá o la hora de acá, pues pueden checar una hora de iniciada nuestra clase a las 10:05, vamos a ver, muy buena hora, pueden entrar a la lista de asistencias, ya estamos en horario, si lo ven, Chiapas, Sí, porque de ¿no? hecho ya no me dejó, o sea, dice que a las 9 y ya después cambió el horario, pero bueno, ok. O solamente que aquí a ustedes le digamos presente sobre la No, clase. no, eso tendrían que verlo directamente con la coordinadora, porque la coordinadora, aquí se puede estar viendo, lógicamente, quiénes son los que entran a clase, pero la coordinadora decirles, oiga, tengo este problema con la asistencia, no me deja entrar, me rebota, ¿qué puedo hacer? Entonces, ella ya les indicará lo que se debe hacer. Como en tu caso me dices que sí, te estoy viendo que estás en clase, ella si existiera alguna duda y me preguntara, oiga maestro, la señorita Soco me dijo que no pudo ingresar, entró a clase, claro que sí, o sea, incluso en plataforma cada vez que uno ingresa, está registrado para que incluso cuando ustedes ingresan a Zoom, aparece en correo no deseado, en correo, que fulanito entró a sesión, fulanita entró a sesión, entonces ahí no había problema. De Además todas que luego maneras, no avisan, o sea, no avisan ellos, sino que hasta que nosotros nos demos cuenta como tal. sí, no, es que ya está, es una lista virtual, la que está ahí, es parte de una herramienta de la plataforma. Entonces debe de estar funcionando porque para eso se instaló. Si hay algún fallo, lo deben de reportar con la coordinadora, si es algún fallo personal, para efecto de que vean qué está pasando, porque no debe de pasar. Es la novedad de este cuatrimestre, la lista de asistencia. Supongo que ahora sí tiene validez, ¿no? ¿La asistencia o no? Sí, pues yo quiero pensar que es un requisito que se te va a tomar en cuenta de que efectivamente el alumno está. ¿Usted en su clase lo considera? Se lo deben de considerar. Yo digo, si lo pusieron es por algo. ¿Pero usted lo considera? No, Porque a veces... yo considero para calificarles lo que ya les dije en plataforma. Ok, Sus cuestionarios y qué más, sus exámenes. ok. Ya ven ustedes que está desde el principio de introducción, ustedes entran en lo dice introducción de nuestra materia, y está incluso casi en la parte inferior, cuáles son los criterios para que primera, segunda, tercera semana, los criterios son a 20 puntos los cuestionarios, y el examen, uno de 40 y otro de 50, porque así tengo que calificar en las 3 primeras semanas, que es el parcial. 20, 20 y 20 y 40 el parcial, son 100. Ok. Y las 2 semanas que quedan, 25 y 25 son 50. Y el examen 50,
cierran a 100, ya eso los promedian y ya tienen ustedes su calificación. Pero mientras, tienen ustedes que hacer de su parte. ¿A qué me refiero? Todo eso que ven que subo a plataforma, de lecturas sugeridas, que les consigo en YouTube un video que esté relacionado con nuestro tema de apoyo, que lo vean también. O sea, no solo es mi clase y se acabó. Vámonos entonces nada más a leer la síntesis. No, tienen todo, incluso tienen la biblioteca virtual de la universidad, por si quieren también buscar algún libro sobre algún tema. Estaba yo checando, como lo vamos a ver hoy, qué interesante fue el origen de las haciendas. Ustedes han ido, que pueden ver, por ejemplo, en Yucatán, cuánta hacienda no hay. Pero el antecedente de la hacienda es la encomienda. La encomienda es una figura española, vamos a decir así, por medio de la cual la corona le daba a un grupo de indígenas, a un español, para que les trabajaran a él, pero a cambio los tenía que evangelizar, enseñarles buenas costumbres y todo. Pero siempre, si se dan cuenta, voy a dar para ir evangelizando para que el español hiciera su parte. La hacienda creció muchísimo, porque ustedes ven las haciendas, por ejemplo, en Yucatán, que están grandísimas, pero porque fue que se fueron, esas tierras son las que daba la corona a los españoles o a los conquistadores, que se llamaban mercedes reales, mercedes, así como la película de Italia, ¿no? María Mercedes. Bueno, se llamaban mercedes reales. ¿Por qué reales? Porque venían de la corona. Tú, conquistador, que participaste en la expedición tal, ahí están tus tierras. Eran las tierras, vamos a considerar, buenas. ¿Y qué pasó? Pues había gente que le compraba a otras personas sus tierras mercenadas, o sea, que le fueron dados también en Mercedes, y así fueron ampliándose. Pues una persona, digo, volviéndose terrateniente. Y eso es bonito. Ustedes van a Yucatán a visitar alguna hacienda y van a ver que son terrenos grandes. Era prácticamente una pequeña ciudad dentro de una tierra. O sea, ya había un terrateniente, normalmente era el hacendado. Eso lo vino a combatir en Alvarado en 1914-1915 para acabar porque ahí incluso esas haciendas tuvieron su auge en la época de Porfirio Díaz, donde había los peones, las tiendas de rayas, pero había mucho maltrato hacia los peones. Hay una película que se la pueden ver, se llama La Casta Divina de los Hacendados, en donde cuando entró Salvador Alvarado, pues tenía la consigna de ahorcar a los hacendados. Y en esa película actúa como hacendado y hace un gran papel, desde que acaba de cumplir 96 años de vida, don Ignacio López Tarso. Buenísima la película, se las recomiendo. La Casta Divina, y está filmada en Yucatán, en una hacienda. Y vean ustedes cómo era la vida en la época porfiriana y post-porfiriana, porque no se acabaron las haciendas ya después de que se fue Porfirio Díaz en 1911, sino siguieron trabajando porque ahí se producía, bueno, se cultivaba y se cosechaba y se trabajaba el enequén, la fibra del enequén que se mandaba al extranjero. Por eso se le llamaba el oro verde. Era su época que Yucatán tuvo su auge. Hay un libro también que habla de esta época de México bárbaro, cómo se trataba a los indígenas en las haciendas, y era un trato muy inhumano. Pero bueno, vamos a dar inicio rápidamente porque después de que el tiempo es corto. Fíjense, vamos a agotar las 2 horas que tenemos. ¿Qué quiero decir? Cuando se corte, no vamos a esperar 10 minutitos. Vamos a esperar cuando mucho 1 minuto, nos volvemos a conectar. Cuando se corte segunda grabación, pues ya lo que quede de clase, pues lo retomamos porque creo que ustedes tienen una clase posterior a la mía.
Bueno, el proceso de conquista. Ustedes saben que el problema de las tierras que tenemos son las que vienen desde la época de nuestros antepasados, de las culturas prehispánicas. En el caso de que estábamos hablando de los aztecas, pues bueno, ya vieron que llegaron los españoles, llegaron los portugueses en Sudamérica a conquistar. En la parte norte estaba Inglaterra. En Inglaterra es cuando hubo una oleada de inmigrantes para ocupar el norte. Eran irlandeses, holandeses, ingleses y también de europeos. Pero ellos no se mezclaron con los apaches, los indios, los pieles rojas, sino que los fueron exterminando. Por eso ven ustedes que sobre todo que ahorita es el problema que hay con Estados Unidos con la sucesión presidencial, que es la supremacía blanca, pues es uno de los principios de Donald Trump, muy al tipo Ku Klux Klan, que no aceptan que este señor Biden haya ganado las elecciones. Donald Trump, desde que entró, pues siempre fue su carta era el racismo, lo de la supremacía blanca, porque él criticaba que cómo va a ser posible que los que fundaron los Estados Unidos haya sido que ahora pues ya es una minoría blanca y ya los afroamericanos, los que vienen descendientes de África, latinos y todos sean los que están dominando, que no es la raza los que fundaron Estados Unidos, y por eso es un racismo, por eso los está atacando y que no debe ser, que hay que hacer otra vez Estados Unidos grande, o sea, esa ideología racista. Pero bueno, porque ya vieron que ya tuvimos un presidente afroamericano, Obama. Bueno, esa es la referencia de él, y por eso grupos de supremacistas blancos, o sea, de esos racistas, son los que están en ese movimiento que tomaron el Capitolio y ya está investigando el FBI. Ya le van a armar su juicio político a Donald Trump. Yo tengo pensado, ustedes dirán, bueno, maestro, pero ¿para qué si ya se va? Y quedan creo que 4 días. Sí, pero la idea es amarrarlo porque Donald Trump ya empezó con regresar, quiere volver a ser candidato de 4 años. Y si en el juicio político lo condenan y inhabilitan a 10 años mínimo, o pongan ustedes 5, ya no podría competir para la próxima contienda electoral en Estados Unidos. Están haciendo para arruinarlo, no ahorita pues se tiene que salir porque ya tiene que estar para dentro de 4 años. Porque Biden ya no se puede volver a competir para una reelección por su edad. Un señor que tiene creo que 78 años de edad. Entonces ya cuando salga debe tener 82 y no va a llegar para 86 porque la edad no le permite. Bueno, el proceso de conquista no se limitó simplemente a la apropiación de las tierras, sino que fue necesario sostener esa conquista en argumentos y bases jurídicas sólidas de acuerdo a los principios de aquella época. O sea, conquistaban España y Portugal, lo que era América, porque es el nuevo continente, como le llaman. ¿Y qué era lo que pasaba? Bueno, había que buscar una justificación legal porque están apropiándose de tierras, de culturas que existían en aquel entonces en América. ¿Por qué lo estaban haciendo? ¿De dónde sacaban ese derecho, tanto España como Portugal, para estar quitando a los indígenas sus tierras? Eso es lo que España empezó también a buscar. No solo nos vamos a apropiar, vamos a justificar legalmente. Si bien es cierto, la iglesia apoyaba a la corona, pues porque a lo largo de la historia siempre han ido de la mano, corona y iglesia, pues bueno, aquí primero tenían que ver el aspecto jurídico, bueno, ¿cómo vamos a justificar? Si es cierto que España creó las leyes de Indias para regular la cuestión jurídica en la Nueva España,
pero España ya tenía su normatividad y tenía que ver cómo la iba a aplicar para justificar esa apropiación de tierras. La corona española, en aquel entonces estaba Carlos V, con el nombre del chocolate, proclamó su dominio absoluto sobre las tierras de la Nueva España mediante una ley que emitió el 14 de septiembre de 1519, estaba denominada que las Indias Occidentales estén siempre unidas a la corona de Castilla y no se puedan enajenar. ¿Por qué Indias? Porque acuérdense que Cristóbal Colón nunca pensó que llegó a América. Él estaba buscando una ruta más corta para llegar a la India, y es cuando descubrió América, pues le llamó indios cuando vio a los aborígenes, pensando él que había llegado a la India, pero después vio que la ruta no era la India, cuando vio los aborígenes y todo, pues ya, bueno, ellos habían viajado a la India, y vieron que pues estos no, los llamó indios indebidamente, de ahí viene hasta el término despectivo cuando utilizan una palabra para ofender a alguien, para decir, no, es un indio, pero si lo vemos, porque nosotros estamos mentalizando o estamos conceptualizando la palabra indio como una persona ignorante, que no sabe, y por eso dicen indio, que es para decirle que es un ignorante, pero nada que ver, quizás fue mal empleado por Cristóbal Colón, pero ya vieron que América no se llama América, o sea, no se llama, no tiene algún nombre de Cristóbal Colón. Si ustedes ven, por ejemplo, Colombia, puede venir de Colombia, pero aquí es América, en honor a Américo Vespucci, que fue otro navegante que también llegó a América, y pues pusieron Américo Vespucci. Bueno, entonces ya vieron ustedes esta ley que les acabo de leer, que las Indias Occidentales estén siempre unidas a la corona de Castilla y no se puedan enajenar. Esta ley sostenía que por donación de la Santa Sede Apostólica y otros justos y legítimos títulos, somos señor de las Indias Occidentales. O sea, también se apoyaban, si ustedes se están dando cuenta, en lo que es la iglesia. Ya les había yo mencionado en la clase pasada cuando vimos lo de las bulas papales, cuando el Papa Alejandro VI, digamos que era Alejandro Borgia, bueno, su nombre era Borja, español, pero como estaba en Italia, era Borgia. Hubo dos hijos, Lucrecia Borgia, César Borgia. César es un asesino, lo hizo cardenal, o sea, era cuando en su época hubo un escandalazo en el Vaticano, precisamente por cuestiones como esa. Y quieren ustedes saber un poquito más, ahí está la serie Los Borgias, Borgias, como quieran ustedes llamarle, son 3 temporadas, y vean con este gran actor, Jeremy Irons, vean ustedes la serie, cómo era la situación en aquel entonces. Está excelente. Incluso el Papa no podía comer su comida, tenía que haber una persona que lo tenía que probar primero, y el Papa veía si no se moría la persona para que entonces se pudiera comer. Y tuvieron que entrenar a una persona que aguantara hasta cierto grado el veneno para que cuando el Papa se confiara y ya pudiera comer y muriera envenenado. Y está excelente la película, es una película histórica, sí es cierto, es una cuestión donde involucran al Vaticano de aquella época, pero bueno, sí le recomiendo. Son 3 temporadas. ¿Cómo se llama la película, la serie? La serie Los Borgias. Los Borgias. Ese papa es el creador de la bula de la línea alejandrina, que se dividía, una línea imaginaria que dividía el continente, que para la parte de arriba, de donde está México, era para España, y lo de abajo para Portugal. Y aquí lo mencionan también, dice, con motivo de las disputas territoriales entre España y Portugal, las tierras de América, del nuevo continente, el Papa Alejandro VI, que les estoy diciendo, actuando como juez arbitral,
emitió las bulas, la que le dije a ustedes, la intercetera, el 3 de mayo de 1493, si ustedes se dan cuenta, al año y fracción de descubierta de las Indias Occidentales por Cristóbal Colón. Y también emitió otra bula, que son disposiciones papales, las bulas, que se llamaba la Noverum Universi, y una tercera bula que era la Hodie, lo que le están haciendo a América, con ustedes, Hodie Siquidem, era la tercera bula, ambas del 4 de mayo siguiente, o sea, después de la bula, la intercetera, emitió 2 bulas más al día siguiente de ese 3 de mayo para empezar a justificar, porque España y Portugal estaban agarrados del chongo por conquistar América y para evitar que se estén peleando esas dos potencias en aquel entonces, pues ¿saben qué? De la línea alejandrina para arriba es para España los territorios y para abajo para Portugal. Con motivo de las disputas territoriales entre España y Portugal, este Papa emitió estas 3 bulas que les acabo de mencionar. Las bulas alejandrinas no significaron la primera ocasión en que el Papa asumía el papel de máximo árbitro en materia de disputas territoriales. O sea, disputas que no tenían nada que ver con la cuestión espiritual, si ustedes se dan cuenta, ya que regía la doctrina omni-insular con base en que en el año 1155 un papa de nombre Adriano VI otorgó derechos territoriales a Enrique II de Inglaterra sobre Irlanda por medio de la bula Laudabilitier. Por su parte, hubo otro papa que se llamó Nicolás V y otorgó en 1455 a Portugal mediante una bula llamada Romanus Pontifex, la posesión a perpetuidad de Guinea, ahí por está Nueva Guinea, Azores y Madeiras. Ello nos indica la existencia de un público reconocimiento a la autoridad papal en la materia, para que vean ustedes qué fuerza tenía el Papa en esa época y sobre todo en la conquista y apropiación de los territorios. Bueno, había otros títulos también justos y legítimos. De la ley de 1519 que se les mencioné hace un momentito de Carlos V, se desprende la existencia de otros importantes argumentos elaborados para justificar los derechos de propiedad de la corona española sobre la Nueva España. La jurista que ya habíamos estado tratando, esta doña Marta Chávez, nos dice que dicha ley se fundó en el derecho natural y de gentes del jurista Francisco de Vitoria, quien llegó a señalar que había tantos títulos justos y legítimos como los que no lo eran. Creo que ustedes ya llevaron la materia de Derecho Internacional Público, ¿verdad? Creo que ya la llevaron o la están llevando. Que alguien me informe nada más. Derecho Internacional Público. ¿Ya llevaron la materia? Ya, profe, ya la llevamos. Bueno, acuérdense de Francisco de Vitoria cuando hablaba del derecho de gentes. Pues ese derecho de gentes, de ahí se basó España para justificar jurídicamente la conquista y la apropiación de los territorios. La conquista dirá, pues, acuérdense que se firmó también un tratado, el Tratado de Tordesillas por España y Portugal, respetando lo que era la línea imaginaria, la alejandrina, en base a la bula papal, las bulas papal, las 3 que les acabo de mencionar, las bulas papales. Bueno, había también una figura que era el botín de guerra. Este derecho era un derecho que consistía en la aprobación de los bienes de los indios, o también considerados como gente bárbara, que perseveraban en su malicia y buscaban la perdición de los españoles y por ende eran sus enemigos de guerra y cuyo exterminio constituía una guerra justa. O sea, era justo exterminarlos porque era gente bárbara, gente que estaba echando a perder a los españoles.
es el famoso plan pesado en esa época, pero toda era justificación para poderse venir a meter y a quitarle sus tierras a los indígenas. Había también la figura de la evangelización, ahí es donde entra la iglesia, para efecto de, pues ustedes saben que los aztecas eran politeístas, tenían muchos dioses, entonces tenían que venir a enseñarles con sangre y fuego la religión católica. Por eso ellos, pues los que no querían, pues los exterminaban. Pero era parte de la conquista, de intervenir la iglesia, que había que evangelizar a esos indígenas de la religión católica. O sea, obligarlos a que abracen la religión católica. Y sus dioses, que les vaya bien. Vean ustedes cómo era la mentalidad. Iban a decir, bueno, macho, es que fue pura justificación. Pues claro, o sea, ante el mundo, España tenía que justificar porque él se estaba metiendo en América. Que agarraba, bueno, el Papa tenía una autoridad que pesaba en aquella época, pues había que obedecerlo. Y el Papa nos está diciendo, pues, adelante. Y por eso emitió las bulas con una justificación para que se puedan venir a meter a España y Portugal en América. Bueno, la evangelización por encargo específico del Papa y como condición de este para otorgar el dominio sobre la Nueva España, así como por ser obligación de todo cristiano, regía el deber de trabajar por la propagación de la fe católica. En especial entre quienes mantenían un alto nivel de ignorancia y profanidad, como era el caso de los aborígenes, indígenas, aborígenes, bárbaros, o sea, indios. Por lo tanto, quien se opusiese o impidiese estas acciones de evangelización mediante el uso de la fuerza, cometía una injuria y debía ser considerado como enemigo de guerra. Luego podía declarársele una guerra justa y en consecuencia sus bienes podían recibir el trato de botín de guerra. O sea, a ti te considero mi enemigo de guerra, te someto, te mato, te elimino, y por lo tanto tus tierras puede ser botín de guerra y entran a pertenecer a la corona española que yo represento como soldado conquistador. Fíjense ustedes cómo se fueron a propia, o sea, cómo se vienen a meter los europeos y empiezan a justificar de mil maneras el quitarle la tierra a los indígenas. De entrada, considerarlos inferiores, bárbaros, enemigos de guerra, o sea, para quitarles, ¿qué? Sus tierras. Esas tierras que hasta hoy son un dolor de cabeza en la cuestión agraria. Bueno, tenemos también lo que es otro aspecto donde le quitaban la tierra a los indígenas, que era la voluntad. Cuando por verdadera y libre elección de los indígenas aceptaban el reinado de la corona española con el sometimiento a su dominio que ello implica. Sí es cierto, hubieron indígenas que aceptaron para no tener problemas, pues también sí. Acuérdense que cuando llegaron los españoles, ellos pensaron que regresó Quetzalcóatl, el hombre malvado, pero después vieron que sus dioses sangraban y ahí se les fueron encima, como pasó en la Noche Triste. Ahí está el árbol en México, en la avenida Popotla, lo que queda de la Huehuete, lo han hasta quemado por grupos los que no están de acuerdo que nos hayan venido a conquistar, por eso ven que quitaron de la avenida Reforma la estatua de Cristóbal Colón y que se acercaba lo que decía de la raza y todo, por la cuestión de que, pues, capaz que pues dañen mucho la escultura, pero si están viendo cómo es la historia, pues la historia no podemos hacernos un lado e ignorarla. Ahí está. Bueno, la amistad y alianza, también hubieron grupos de indígenas que no tenían pleito, apoyaron a los españoles, y lógicamente, pues esas alianzas tuvieron, pues fue una también de las maneras de también pudieran ir apropiándose de sus tierras los españoles. Nos queda menos de un minuto, jóvenes. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 compañeros en línea. Una vez que se corte, nada más voy a hacer el movimiento para que yo me vuelva a reconectar y dejo la grabación, ya le busqué la manera cómo hacerle, que se empiece a guardar como grabación, para que yo lo pueda subir a la plataforma. Y si tiene alguna pregunta de esto que estamos viendo en la historia, es muy interesante. Ya, no es tanto cómo lo van a aprender, sino cómo se les va a explicar. Y esta es la verdad. Entonces ya se va a apagar. En un minutito nos volvemos a conectar para continuar con la clase. Son